Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo al completo la famosísima colección Como Tú de la Casa Mercadona, la cual está compuesta actualmente por 15 fragancias, de las cuales daré sus principales atributos, parecidos y rendimientos. En este caso encontramos fragancias masculinas que son Como Tu Fuerza, Como Tu Viento, Como Tu Rebel, Como Tú Enciende, Como Tú Extra Time Like y Como Tú Extra Time A Day. Y por otro lado nos encontramos con 7 fragancias femeninas que son Como Tu Amor, Como Tú Extra Time Like, Como Tú Atracción, Como Tú Sinfonía, Como Tú Extra Time A Day, Como Tú Enciende, Como Tú Gold y Como Tú de Rose. 15 fragancias que aparecen en formato eau de parfum de 100 ml a un precio de 7-8 euros, con un packaging modesto, llamativo y resultón. ¿Y qué cambios encontramos en la nueva colección? Primero, la aparición de nuevas fragancias y segundo, la desaparición supuestamente momentánea de algunas fragancias, además de una reformulación general que incluye un cambio de concentración y de formato en la mayoría de las fragancias, las cuales conservan bastante bien los aromas originales, pero estas han quedado, en mi opinión, un poco más ligeras y con menos explosividad, pero también han ganado algo en refinamiento. Un aroma bastante similar, pero con potencia distinta. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la sección masculina con Como Tú Viento, un viejo conocido de la colección que nos trae un aroma fresco y personal, de toques cítricos marinos muy elegantes, de tipo aromático marino, que sale fresca y cítrica con la bergamota, que rápido baja dando paso a un corazón marino con esas notas acuosas algo saladas que se van aromatizando para finalizar con un secado más suave, algo cremoso, de tonos amaderados almizclados con notas destacadas del musgo de roble, el almizcle y las maderas. Un aroma sencillo, algo personal que al aire nos podrá recordar bastante a Acqua di Gio. No es un clon, pero es bastante similar, ofreciendo un rendimiento aceptable que alcanzará las 4 horas y media en piel con una proyección moderada. Es un aroma personal y sutil que tiene un toque refrescante energizante muy característico, que lo veo más masculino, sin edad, más diurno, indicado para ocasiones de casual a semiformal en los días más cálidos. Una inspiración de Acqua di Gio que trae calidad y rendimiento aceptable a un precio justo. Fragancia muy interesante para este verano. La siguiente, Como Tú Fuerza, una abeja conocida de la colección, nos trae un aroma más cálido y seductor, de toque dulce, cremoso, de tipo floral ambarado, que destaca por una salida fresca y especiada, con las notas destacadas de la lavanda, el pomelo y la pimienta roja, que nos da paso a un corazón de tipo floral, algo especiado con las notas de canela y la menta, las cuales se funden en un fondo más suave, muy ambarado y algo cremoso, de notas destacadas de ámbar, vainilla, abatonga y cedro. Un aroma seductor que tiene calidez y dulzura y que nos podrá recordar bastante al Emal de Jean-Paul Gaultier, una alternativa low cost muy destacada y en mi opinión es la joya de esta colección, ofreciéndonos un rendimiento notable que alcanza la 6ª hora en piel, con una salida algo notoria que baja despacio para luego quedar más en la piel con una proyección moderada. Rinde bien y tiene buenos fijadores. Es un aroma masculino, sin edad, muy versátil aunque algo más nocturno, indicada para situaciones de semiformales a casual en entretiempo e invierno. Un aroma seductor que trae calidad y rendimiento notable a un precio justo. La siguiente, Como Tú Rebel, una de las nuevas de la colección, nos trae un aroma cálido, dulzón y gourmand, muy seductor y bastante unisex, de tipo frutal amaderado, que destaca por una salida bastante notoria, muy dulce y algo especiada, con notas frutales muy marcadas, ligeramente acompañadas por la canela y la pimienta, que dan paso a un corazón más suave y dulzón, marcado por la hoja de violeta, la cual se mezcla en un fondo cálido, algo cremosito y ambarado, de notas destacadas como el cedro, el ámbar y la batonga. Un aroma muy seductor, dulcito y cremoso, que en su secado tiene trazas de Stronger With You. No es un clon, pero en algunas fases es bastante similar. Y ojo, yo no le encuentro ningún parecido destacado con Blue de Chanel. Se habla mucho de esta equivalencia y en mi opinión son aromas que no tienen nada que ver. Nos ofrece un rendimiento notable de casi 6 horas en piel, con una sólida notoria y una proyección moderada que se hace notar. Aroma unisex
que le veo más juvenil con un toque más nocturno, indicado para entretiempo, para citas y fiestas. Un aroma dulzón que te hará destacar, que cumple y que gusta mucho. Sin duda, una buena incorporación a esta colección. La siguiente es Como tú, Enciende For Him, que ya existía pero formaba parte de otra colección, que nos trae un aroma llamativo y seductor, algo punzante de salida y más cálido y dulzón de secado, de tipo ámbar amaderado, que destaca por su salida fresca, cítrica y especiada, con notas como el limón, la lima y el cardamomo, que dan paso a un corazón más dulzón, algo especiado con la canela y el praliné, los cuales se mezclan en un fondo amaderado, algo seco y dulzón, con notas destacadas como el pachuli, el sándalo y el vetiver. Un aroma dulzón de toque especiado que nos podrá recordar bastante a Black XS de Paco Rabanne, una alternativa que se aproxima bastante pero que, ojo, no es igual, ofreciéndonos una duración aceptable de unas 5 horas y media en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada que se hace notar. Un aroma masculino, sin edad, de toque juvenil, muy versátil y llamativo, indicado para entretiempo o noches de primavera y verano. Un aroma económico con buena relación calidad-precio que te hará destacar en tus citas y fiestas. Un aroma interesante de la colección. La siguiente es Como tú, Stratine, otro aroma conocido de la perfumería de Mercadona, que nos ofrece un aroma dulzón, algo floral, de toques achocolatados muy llamativos, de tipo especial aromático, que sale cítrica especiada con las notas de bergamota y jengibre, seguido de un corazón más suave y floral, de notas de albahaca y lavanda, las cuales se funden en un fondo suave, algo dulzón y chicloso, de acordes achocolatados amaderados muy llamativos. Un aroma cálido y dulzón que al aire nos podrá recordar a The Phantom de Paco Rabanne. No es un clon exacto, pero tienen buena semejanza, ofreciendo un rendimiento aceptable de 5 horas en piel, con buena salida y una proyección moderada. Un aroma más masculino, de toque juvenil y algo más nocturno, indicado para situaciones de casual a semiformal en entretiempo y noches de primavera y verano. Un aroma seductor que gusta y que destaca, con una calidad-precio interesante. Un aroma a tener en cuenta. Y ya pasamos a la última de la colección, que es la Como tú, Stratine Likes, otra abeja conocida de la perfumería, que nos trae un aroma fresco, algo fougère de toque verdoso, de tipo aromático especiado, que destaca por una salida algo tímida, marcado por los cítricos ligeramente especiados por el cardamomo, que dan paso a un corazón suave, muy verdoso, ligeramente aromático, con notas de la albahaca y el geranio, los cuales se mezclan en un fondo suave, algo cremoso, de notas destacadas como el musgo y el abatonga. Un aroma versátil, fresco, pero con algo de calidez, que al aire no tiene ningún parecido destacado, pero tiene trazas con O de rosas. Yo esta la he probado y la veo algo diferente, pero sí es cierto que tienen un puntito similar. En cuanto a su rendimiento, esta alcanza las 4 horas y media en piel, con una salida algo discreta que termina con una proyección moderada. Es un aroma flojizo. La veo masculina, más madura, más diurna, indicada para primavera y días más frescos de verano, con un aroma diferente, algo vintage y muy versátil, que gusta y cumple. No está mal para su precio, pero en mi opinión es la más flojiza. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Y tras todas las masculinas, empezamos con las fragancias femeninas, de las cuales te haré una reseña express, empezando con Como tú, Amor, un aroma de tipo floral frutal, algo dulzona, cremosa y muy seductora, que declara notas de groseras negras en su salida, con un corazón floral de jazmín que finaliza con vainillas y madera. Un aroma cálido y dulcito que al aire te podrá recordar bastante a Amor Amor de Cacharel, más simple y sencilla pero similar, con un rendimiento ajustado que sobrepasa ligeramente las 4 horas en piel, con una proyección moderada. Un aroma versátil de uso diario que gusta por su cremosidad y dulzura, pero que flojea en prestaciones. Un aroma clásico y resultón. Ahora pasamos a la segunda, a la Como tú, Sinfonía, un aroma fresco, chispeante y energizante de tipo cítrico herbal, que destaca por una salida potente y fresca, marcado por los cítricos como la mandarina y el pomelo, los cuales permanecen durante mucho tiempo, dando paso a un corazón más suave con la nota del lirio de agua, la cual se mezcla en un fondo suave, muy limpio y fresco, de acordes almizclados amaderados muy llamativos. Es un aroma fresco y energizante que viene
viene a sustituir a la antigua Melodía y que destaca por su parecido con Donna Karan New York. No es igual, pero son aromas que van por el mismo camino, ofreciendo un rendimiento aceptable de unas 5 horas en piel, con una salida muy potente y una proyección moderada. Aroma fresco y unisex que gusta y que es una bomba para los días más cálidos. Un aroma energizante que merece mucho la pena para este verano. La siguiente es Como tú Atracción, que nos presenta un aroma algo cálido y envolvente de toque gourmand, que nos trae un aroma floral amaderado que destaca por su salida fresca, algo cítrica combinada con el jazmín, que da paso a un corazón más especiado donde se destaca la nota del azafrán, para terminar con un secado algo más cálido, suave y envolvente con acordes como el cedro y el abatonga. Un aroma seductor con un combo jazmín-canela muy llamativo que al aire no tiene ningún parecido destacado, pero en su salida tiene algo, y digo algo, de Baccarat Rouge 540. Son aromas muy diferentes, pero yo le encuentro un ligero parecido, sobre todo en la salida, ofreciéndonos una duración en piel de unas 5 horas, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Un aroma algo unisex, sin edad, que es una gozada en las distancias cortas para primavera y verano. Aroma de atracción que gusta bastante. La siguiente es Como tú Extra Time a Day, un aroma de tipo frutal floral que nos trae un aroma versátil y juvenil, algo dulzón pero limpio, que es facilísimo de llevar y que destaca por su salida algo fresca, de toques cítricos frutales, donde sobresale la frambuesa y el neroli, que dan paso a un corazón muy floral, marcado por el jazmín y la gardenia, las cuales se funden en un fondo algo cálido y dulzón, de acordes amaderados ambarados con un toque de miel exquisito, un aroma dulcito que no empalaga y que al aire yo no le encuentro ningún parecido claro, pero hay quien dice que se parece a Nina de Nina Ricci y por notas es posible, pero yo no te lo puedo confirmar. Un aroma que nos ofrece un rendimiento de unas 5 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Fragancia más juvenil, sencilla y seductora, que es una delicia en entretiempo y primavera, con un toque versátil y algo llamativo. Un aroma que destaca. La siguiente es Como tú Extra Time Likes, un aroma de tipo floral ambarado que nos trae un aroma versátil y llamativo, algo dulzón y muy floral, que destaca por su salida cítrica, que enseguida se endulza, compuesta por cítricos y la ciruela, que dan paso a un corazón suave y marcado de tipo floral, con el azahar, el cual se mezcla en un fondo algo cálido y dulzón, con una vainilla marcada, ligeramente acompañada por toques amaderados. Un aroma sencillo, algo juvenil y dulzón, que al aire tiene trazas de Good Girl de Carolina Herrera, y sí, tiene un toque parecido, pero no es un clon exacto, lo veo más como una inspiración, que nos ofrece un rendimiento de algo más de 4 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Aroma femenino, muy sencillo y llamativo, que destaca por su versatilidad y seducción en temporadas de entretiempo y primavera. Un aroma llamativo que cumple, pero que tampoco destaca. La siguiente es una fragancia de edición temporal, que es Como tú de Ross, que nos trae un aroma versátil, muy limpio y pulcro, bastante floral, siendo floral almizclada, que destaca por una salida fresca, algo amarga, marcada por los cítricos, donde sobresale la nota de pomelo, que da paso a un corazón suave, muy aromático y floral, con la nota destacada de la rosa, que finaliza con un secado más suave, algo almizclado con un toque ligero de maderas. Un aroma floral, algo personal y sutil, que no tiene ningún parecido destacado y que la comparan con la antigua Rose Nude de Ross, ofreciéndonos una duración en piel de unas 4 horas con una proyección baja. Es un aroma sutil y personal, orientada más a primavera y verano para uso diario. Un aroma sencillo y versátil que no está mal, pero que no destaca. La veo algo flojilla. La siguiente es Como tú Enciende Forger, un aroma de tipo ámbar floral que es fresca y versátil, algo dulcita de toque oriental, que destaca por su salida fresca, de toques cítricos frutales con la nota del arándano, que da paso a un corazón muy floral con la nota de violeta negra y la rosa, las cuales se funden en un fondo algo cálido y dulcito, de tonos ambarados amaderados, muy llamativos con un toque de caramelo. Aroma atrevido, muy llamativo y dulzón, que al aire nos podrá recordar a CIH de Carolina Herrera. No es igual, pero te la podrás recordar bastante, ofreciendo un rendimiento de unas 5 horas y media en piel, con buena salida y una proyección moderada. Aroma llamativo y seductor que gusta y que destaca en temporadas de entretiempo y primavera, ideal para citas y fiestas. Un aroma
muy interesante. Y ya para terminar te traigo como tu gol un aroma de tipo ámbar floral que es versátil y llamativo, de toque dulzón y quizá algo más madura, que destaca por una salida fresca que se va endulzando, donde se combinan acordes cítricos con la nota de jazmín, que da paso a un corazón más suave y floral con el frangipani, que es una flor tropical que gusta mucho, que finaliza en un fondo más suave con un tono ambarado almizclado muy llamativo y seductor. Un aroma que destaca por su dulzura y que al aire nos podrá recordar algo así de Armani. Es una inspiración algo cercana a la que se le encuentran bastante diferencias. Son aromas que van por el mismo camino pero diferentes, ofreciendo un rendimiento algo discreto de unas 4 horas en piel con una proyección moderada que se nota pero que no destaca. Un aroma algo más maduro y versátil, de toque nocturno que sobresale en citas y fiestas, en días de entretiempo. Un aroma llamativo que no está mal para su precio. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día, y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles, darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo.